Bien, bienvenidos a Informática 1. Mi nombre es Fátima, voy a ser su profesora durante estos módulos, durante el primer año y los que siguen, que son Informática 1, 2 y 3. Y la idea de estos videos es que les sirva como refuerzo para eh, los cuadernillos y que puedan reforzar el contenido del cuadernillo a través de estos videos. Bien. Vamos a hablar un poquito de lo referido a lo que es, por ejemplo, la informática. ¿Tiene que ver solo con computadoras? ¿Se relaciona con algo más? ¿Tiene que ver con celulares también, con aplicaciones? ¿Tiene que ver con cuántas otras cosas más? ¿O es solo computadoras y nada más? ¿Sí? Bien, partamos por qué es, ¿sí? ¿Qué es la informática? Una definición básica o fácil, es que se trata de una ciencia. Cuando hablamos de informática es una ciencia dura, ¿sí? Una ciencia que se dedica al estudio de métodos y técnicas para almacenar, procesar y transmitir información, ¿sí? Ese es su objeto de estudio. Su objeto de estudio es el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de datos, ¿sí? De manera automatizada, utilizando computadoras. Y cuando hablamos de manera automatizada, lo que quiere decir es que se hace a través de sistemas informáticos, es decir, de máquinas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo práctico es que a diferencia de otras disciplinas, esta sí tiene un enfoque práctico y aplicado, porque con lo único que trabaja, aparte de los datos, obviamente, sí, es con dispositivos electrónicos y sistemas digitales para resolver problemas del mundo real. Em, si empezamos como a explayarnos un poco más, sí, la idea de la informática es la recolección de datos, el procesamiento y la transmisión para solucionar, como decíamos, problemas del mundo real, pero también para poder darnos, cubrir necesidades, pero también para facilitarnos muchas cosas de la vida. Por ejemplo, la tecnología y la informática tienen un punto de inflexión donde se relacionan, ¿sí? La tecnología surge para cubrir una necesidad. Y la informática también, ¿sí? La informática cubre necesidades, pero también facilita nuestro modo de vida. Por ejemplo, en la invención del teléfono, la tecnología del teléfono sí surge para satisfacer una necesidad donde su inventor tenía a su esposa que estaba enferma, él trabajaba en la casa, pero la casa era muy grande y estaban como muy separados, la habitación donde se encontraba su esposa y su estudio de trabajo. Entonces, este hombre crea este sistema de comunicación que es el teléfono. Ese tiempo no se llamaba así. Entonces, surge esta tecnología para cubrir justamente la necesidad de comunicación entre él y su esposa. Y a partir de ahí llegamos hasta el celular del día de hoy. Pero lo que se puede destacar es que surge para justamente cubrir una necesidad en ese momento. Después va evolucionando y ahora los teléfonos no solo cubren una necesidad, sino que también facilitan un montón de cosas de nuestra vida. Por ejemplo, no solamente yo tengo un teléfono para comunicarme con las personas que quiero, sino también para hacer muchas otras cosas más, desde transacciones bancarias hasta pedir comida rápida por medio de una aplicación. ¿Sí? O sea, no solo cubre la necesidad de comunicación, sino que también facilita muchos otros aspectos de la vida social. Es decir, ya no tengo que ir al banco para hacer transacciones o tranquilamente puedo estar toda mi vida sin ir al banco porque lo hago a través del teléfono celular y a través del home banking.
y tranquilamente puedo nunca ir a un puesto de comida rápida porque lo puedo pedir a través de una aplicación informática que me facilita y me ahorra el trayecto de ir desde mi casa hasta un puesto de comidas, ¿sí? Entonces, la tecnología y la informática tienen este punto en donde no solo satisfacen necesidades, sino que también facilitan el estilo de vida que tenemos. Y esto se replica en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Ya no tenemos mucha necesidad de ir al cine, porque sabemos que las películas que se estrenan luego están en plataformas de streaming, ¿sí? Otro ejemplo, este, la evolución de la fotografía, ¿sí? Antes teníamos el rollo y esperar para que sean reveladas, hoy las fotografías las tomamos y las vemos instantáneamente. Y tienen este punto de encuentro, ¿sí? Ya no solo satisfacen. Y ahora, ¿cómo entra en esto lo que es datos y recolección de datos? ¿Sí? Bueno, sí tiene que ver porque lo que hace recolecta y también mide cómo se encuentra o cuáles son los problemas que estamos enfrentando como sociedad y, como decíamos, en un principio trata de encontrarle una solución a esto, ¿sí? Y un claro ejemplo es en pandemia, donde surgen todas estas apps de comida rápida, donde no podíamos salir del domicilio para comprar la comida. Entonces, ¿qué surge? Surgen estas apps. ¿Sí? Surgen estos deliveries de pedidos, de Globo, de Rappi, que contactamos a través de las apps, ¿sí? Es un ejemplo concreto de cómo la informática solucionó, ¿sí? Este problema que estábamos atravesando. No podíamos salir a comprar, no podíamos salir a comer. Entonces, ¿qué sucede? Surge esta aplicación que nos solucionó ese aspecto que teníamos, ese problema real en el que estábamos transitando. Bien. Viendo un poquito de lo que es la historia, ¿sí? La informática tiene raíces en las máquinas de cálculo, en las calculadoras, ¿sí? Ahí empieza el origen, o por lo menos es el primer registro que se tiene de informática, ¿sí? Pero su avance clave, ¿sí? Son cuando surgen las tecnologías de los tubos de al vacío, ¿sí? Y las puertas lógicas que allanan el camino, ¿sí? La primera computadora estaba compuesta por tubos grandes que abarcaban más o menos el tamaño de toda esta habitación, eh, y se la usaba solamente para resolver problemas matemáticos, ¿sí? Estaba compuesta por unos tubos y nos comunicábamos con ella a través de tarjetas perforadas, ¿sí? Se ingresaban problemas matemáticos, que era lo único que en ese momento la computadora podía hacer. Es más, si vemos y se ve una foto de ese tiempo de la computadora, jamás en la vida hubiésemos imaginado que de todo ese armatoste que ocupaba una habitación entera, hoy en día podríamos tener algo mucho más pequeño y potente, obviamente, porque en ese tiempo solo resolvía cálculos matemáticos. Bien, la palabra informática tiene su origen, digamos, que está compuesta por dos palabras, información y automatización. Estas dos palabras se unen y nos dan como resultado informática, ¿sí? Y es que se refiere al procesamiento automático de datos e información mediante sistemas digitales, ¿sí? Es simplemente eso, ¿sí? Son dos palabras combinadas que tratan de manera automática la información, ¿sí? Dentro de lo que es informática hay muchas áreas, ¿sí? Podemos ver algunas y ver que cada área tiene por ejemplo, propio, no campo de estudio, pero sí su propio enfoque, ¿sí? Así como, por ejemplo, en la medicina se estudia medicina en general y después hacemos un enfoque en un área de interés.
En la informática pasa exactamente lo mismo. Vamos a estudiarlo de forma general y después hacer una especialización en algún campo de interés nuestro. Por ejemplo, un área son las ciencias de la computación, ¿sí? Que estudian los fundamentos teóricos de la informática, como algoritmos, lenguaje de programación, complejidad computacional, ¿sí? Y es lo que, por ejemplo, se suele eh, dar en las carreras para, por ejemplo, profesorado, ¿sí? Cuando uno estudia, si bien uno estudia informática, lo que en realidad está estudiando son ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque estudiamos algoritmo, estudiamos lenguaje de programación, em, estudiamos como un poquito de todo, ¿sí? Eh, otra área, la ingeniería de la informática, ¿sí? Y esta es la que comúnmente solemos conocer como ingeniería de software, ¿sí? Que son los encargados de crear las apps, las aplicaciones y las redes. Eh, por ejemplo, claro, es lo que comúnmente conocemos como ingeniería en software, ¿sí? Que es el encargado de crear los programas de aplicación, las apps para los celulares o programas específicos para supermercados o restaurantes. Vieron que generalmente los restaurantes o los supermercados tienen sus programas específicos para ese sector, ¿sí? Entonces eso lo hizo un ingeniero en software o un ingeniero informático, ¿sí? Crea un programa único para esa empresa, ¿sí? Eh, luego tenemos otro campo o otra área, tecnologías de la información, ¿sí? Que es la encargada de la infraestructura tecnológica y la seguridad, ¿sí? Y ahí podemos tener, por ejemplo, los especialistas en ciberseguridad, que generalmente las empresas suelen tener estas personas encargadas de la seguridad de resguardar sus datos de empresa, obviamente, ¿sí? Es el encargado de resguardar estos datos. Y luego también tenemos, bueno, no me ocurre otro ejemplo, pero y así hay muchas áreas de la informática, ¿sí? Los encargados de desarrollar páginas web, los encargados de armar sitios web, los programadores, ¿sí? Hay muchas áreas dentro de lo que se conoce como informática. O sea que fácilmente podríamos decir que no solo se trata de computadoras, sino también de lenguajes de programación, de procesamiento de datos, de creación de software y, y de la creación también de hardware, podríamos decirlo, ¿sí? Em, también podríamos hablar de donde la informática también como que se mete un poquito en lo que es investigación científica. ¿Sí? Las ciencias médicas utilizan sistemas computacionales para hacer su trabajo. Por ejemplo, cuando hacen estudios de genoma, estudios de sangre, estudios médicos en concreto, sí, también se utilizan sistemas informáticos. ¿Por qué? Porque debe haber un procesamiento de datos, ¿sí? Cuando se ingresa una muestra de sangre o de cualquier otra, hay un procesamiento de datos y ese hospital o esa clínica tiene una base de datos de sus pacientes y de su registro médico. Entonces, hay una base de datos y esa base de datos es procesada, ¿sí? A través de sistemas informáticos. Es decir, lo que es informática está metido actualmente en muchos campos y la mayoría de las ciencias también los utilizan. eh,
la informática, ¿sí? Bien, en conclusión, sí, la informática es una ciencia medianamente nueva, joven, pero muy poderosa, ¿sí? Que nos permite transformar datos en conocimiento y cambiar nuestro entorno, nuestra realidad, facilitarnos la vida en sociedad, la vida cotidiana, ¿sí? Em, ¿Y por qué podríamos decir medianamente joven? Porque no es que tiene muchos años como la medicina, ¿sí? Em, pero como decíamos, no solo transforma nuestra vida cotidiana, sino que transforma también a otras ciencias y a otros aspectos, ¿sí? Un estudio médico con ayuda de la informática y el procesamiento de datos, uno lo puede tener en un par de horas o en cuestión de días, ¿sí? Mm, por eso es importante entender que cuando hablamos de informática no solo hablamos de computadoras y listo, no, hablamos de muchos otros aspectos y de que también esta se va como involucrando en otras ciencias, ¿sí? En otras áreas. Em, y esto es fácil saberlo, ¿por qué? Porque todas las empresas tienen base de datos, todos los hospitales, todas las clínicas, las escuelas tienen bases de datos y se van automatizando con la ayuda de la tecnología. Los bancos, obviamente, creo que han aprovechado esto de la automatización de la información de una manera bastante práctica. Podemos pasar toda nuestra vida sin ir a un banco o ir 2 o 3 veces en toda nuestra vida y todas las cuestiones administrativas las podemos realizar a través de apps, a través del home banking, a través de una página web. ¿Sí? Nosotros, si sacas turno, lo puedes hacer a través de una página web. Si solitas claves o tarjetas, lo puedes hacer a través de tu página web. Si querés extraer em, si querés hacer transacciones de plata a otra cuenta, lo haces a través de la app. Si quieres saber tu saldo, también a través de la app. Si conocer tu resumen de cuenta, no sé si ahora siguen mandando los resúmenes de tarjeta de crédito a través de cartas, pero actualmente ya no. Directamente entras en la app, te fijas tu tarjeta de crédito y el resumen de cuenta. ¿Sí? Entonces, todo eso es automatización de la información. Todo eso se hace a través de la informática, ¿sí? Que no solamente, como decíamos antes, em, cubre una necesidad, sino que también facilita el estilo de vida de las personas. Y ni hablar de lo que ahora se encuentra en auge, que es la inteligencia artificial a través de ChatGPT, a través de Copilot, a través de inteligencias que ya crean música, que ya crean arte. Y si bien esto puede ser un punto bastante cuestionable, sin embargo, este, todo eso es automatización de la información, es decir, ya estamos en otro punto donde ya podemos eh, conversar con chatbots como si fuesen personas reales. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo que es el primer video y espero que haya quedado claro de qué se trata la información, que no es solo computadoras, sino que también abarca otras cosas más y de que también afecta directamente a otras ciencias duras, cambiándolas, reformándolas, actualizándolas y facilitando sus propios campos.